a nuestro evento de hoy en el marco de la Escuela de Deportistas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de lesiones en los trotadores o los runners aficionados. Les tenemos pues unos tips muy importantes en cuanto a la parte de prevención en medicina del deporte y en nutrición deportiva. Entonces vamos a tocar temas que son claves en ambos aspectos. Bueno, muchas gracias por conectarse. Dentro de las actividades del Centro Osteomuscular, el día de hoy les vamos a dar esta charla el nutricionista Joan Pérez y yo, que soy la doctora Ana María Cardona, especialista en medicina del deporte, y Joan tiene su formación en nutrición deportiva. Nuestro tema central es cómo evitar lesiones al trotar, ya que es el mes de la media maratón que todos estamos esperando. El próximo 30 de julio en Bogotá pues es una de las carreras más importantes y es un mes pues que vamos a estar como enfocados en esta actividad en la ciudad. La idea es que ustedes al día siguiente de la carrera o en esas semanas pues no lleguen hacia la oficina, y dentro de esas actividades o cosas que se pueden hacer vamos a encontrar muchas herramientas para prevenir lesiones por sobreuso o lesiones agudas. El primer mensaje que les quiero dejar es que pues todos podemos hacer actividad física, que básicamente es movernos, activar el gasto energético que tenemos con las actividades, pero no necesariamente todo lo que yo haga va a ser ejercicio o deporte. Si yo hago actividad física que ya está estructurada, que esa es la idea, digamos, de esta charla, que nosotros promovamos el ejercicio porque es una actividad que es planeada para mejorar alguna capacidad, y esto me permite además pues tener un enfoque competitivo, ya estamos hablando de un deporte. La recomendación semanal es de que todos tratemos de hacer 150 minutos a la semana de actividad física, y que además se tenga pues un componente de fuerza 2 veces por semana y actividades que son complementarias como el estiramiento, yoga o tai chi. Eso aplica para todos los adultos y es como se ha demostrado que están todos los beneficios de prevención de múltiples enfermedades. A largo plazo tenemos una mejoría en la salud cerebral con disminución del riesgo de Alzheimer, el riesgo de depresión, ansiedad, que son pues trastornos muy prevalentes en nuestra sociedad, el riesgo de eventos cardiovasculares, que es como el beneficio principal, el riesgo de eventos y prevención de cáncer, especialmente de seno y de colon, mantenimiento de un peso saludable, prevención de trastornos de los huesos como osteoporosis y osteopenia, mejoría en la coordinación y el equilibrio, además de que se mejora la parte del sueño y la presión arterial tiene un control mucho más estable. Entonces, pues como vemos es una necesidad, ya no es solamente un lujo hacer actividad física o un hobby, en verdad es una necesidad física. Usualmente nos hablan de que es necesario, pero pues que no nos hablan mucho acerca de los riesgos que esto puede tener. Siempre es importante resaltar que los beneficios siempre van a exceder los riesgos que tengamos, y este es un mensaje del Centro de Control de Enfermedades del CDC, y que el riesgo pues tener un evento adverso pues es muy bajito si se toman todas las precauciones y se tiene como un seguimiento y una planificación apropiada. Siempre que estemos expuestos con mayor frecuencia a la realización de actividad física, pues existe un riesgo de lesiones que es como, aunque sea bajito, de lo que podemos hacer en términos de prevención de este tipo de eventos. Más o menos un cuarto de la población que está expuesta a actividad física regular reporta alguna lesión, que es bastante prevalente, y casi 2/3 o más van a ser en la extremidad inferior, del 65 al 68%. Aquí vemos una distribución entre hombres y mujeres con una población grande estudiada, y vemos que la rodilla pues es en ambos casos una de las articulaciones más afectada, y es por eso que muchos de los programas preventivos van a estar dirigidos hacia esta zona y hacia la extremidad inferior, aunque se pueden presentar lesiones en otras partes y en otros segmentos, pero si yo me concentro en lo que es tren inferior, especialmente la rodilla, voy a abarcar la mayoría de estas lesiones. Aunque, digamos, se ha visto que esto es en diferentes poblaciones, también se ha reportado en adultos mayores que se exponen a hacer actividad física, una mayor frecuencia en el tren inferior, y como vemos acá, ocupa en diferentes poblaciones, va cambiando el porcentaje, pero de un 40 a un 60%, que es bastante significativo. Ya tenemos datos mucho más recientes de la prevalencia, y puede ir del 36 a 63,5% alguna lesión. Entonces pues es un tema muy importante para los atletas que están frecuentemente corriendo. ¿Qué tipos de lesiones podemos tener? Podemos tener las que son agudas, como los esguinces o los desgarros,
o podemos tener otras que son ya de sobreuso, como las fracturas por estrés o las tendinitis. Entonces va a depender de muchos factores, pero básicamente nosotros consideramos unos que son intrínsecos del atleta, como la edad o una lesión previa, que sí determina un factor de riesgo muy importante. Si yo tuve un esguince, pues tengo mucho más riesgo de un esguince en la misma extremidad, algún tema de la flexibilidad y el fortalecimiento, y puedo tener otros factores que son extrínsecos. Entonces ahí entra, por ejemplo, el cambio de superficie de entrenamiento, el uso de un calzado apropiado o inapropiado, o por ejemplo que haya unas condiciones climáticas de demasiada humedad o un clima pues al que no estoy acostumbrado y no he hecho todavía como un proceso de aclimatación, y eso desencadena pues el riesgo y el evento de una lesión. Esta gráfica es muy importante porque nosotros siempre hemos dicho, ay, pero ¿por qué no estiras? Ay, ¿por qué no haces tal intervención para reducir el riesgo de lesiones? Y este estudio lo que nos muestra es que se midió el riesgo de tener alguna lesión con diferentes intervenciones. Está, por ejemplo, una que es solamente estiramiento, que es la roja. Luego le sigue la que es solo propiocepción o equilibrio, que es, por ejemplo, hacer ejercicios de apoyo en un solo pie o en bases inestables. Y está el verde, que es el de fortalecimiento o estrategias que manejan un poco de todo. Y la que más tiene un efecto protector y de prevención de lesiones es la del fortalecimiento. Es por eso que este va a ser un tema central en lo que sigue con respecto a la parte de prevención en cuanto a medicina del deporte. Cuando hablamos de fortalecimiento, pues hay muchas actividades que nosotros podemos hacer. Ahorita vamos a revisar algunas de las más frecuentes, y la idea es pues que hayan programas que involucren un poquito de todo, pero que especialmente nos enfoquemos en esta parte de fortalecimiento y pues que se alinee a mi calendario de preparación deportiva para estas carreras. ¿Por qué el fortalecimiento? Porque dentro de todos los estudios realizados se ha visto que hasta se puede reducir hasta un tercio el riesgo que uno tenga de alguna lesión, que es bastante significativo, y que en lesiones que son de sobreuso, por ejemplo las tendinitis, las periostitis, se bajan casi al 50% si yo participo en un programa específicamente orientado hacia el trabajo de fortalecimiento muscular. Ya ahorita vamos a hablar específicamente de qué tipo de ejercicios, pero es muy importante para la reducción de lesiones, es la estrategia más efectiva. Dentro de esos componentes de las intervenciones que nosotros podemos planear está pues una actividad de calentamiento y movilidad articular, que básicamente aquí lo que queremos es preparar para la actividad que sigue y los gestos tácticos que vienen. Está el segundo, que es el fortalecimiento muscular, que se debe planear en el calendario de los entrenamientos y que se haga un énfasis, como vimos, por la importancia en tren inferior y en el core, que sería por ejemplo los abdominales, los dorsales o los oblicuos. Y ya finalmente pues la técnica de carrera, que también todo debe ser como guiado por un proceso técnico que esté capacitado en el tema. En respuesta a esta necesidad pues han nacido diferentes tipos de programas, como la FIFA, que sacó el 11 más, y lo traigo a colación que aunque sea para un trabajo de campo en fútbol, tiene ejercicios de fortalecimiento y de técnica de carrera que ayudan precisamente al objetivo que nosotros queremos conseguir. Entonces nosotros vemos que están divididos por varias secciones, y la primera parte incluye toda esta parte del calentamiento y la movilidad articular. Luego pasamos pues a una descripción específica de cómo hacer apropiadamente los ejercicios de las rotaciones de cadera, precisamente por la movilidad articular. Y luego continúa un componente de fortalecimiento. Nosotros vemos una columna que es verde, otra amarilla y otra roja, y esto va por los niveles de experiencia del atleta. Si es un atleta que está aprendiendo y empezando, pues tenemos la verde, un atleta intermedio o un atleta avanzado, y son diferentes formas de lograr pues los mismos objetivos. Acá tenemos pues dentro de los ejercicios de fortalecimiento lo que son las tijeras y algunos saltos laterales que van a incluir ese trabajo de fortalecimiento y de equilibrio, pero como ejercicio clave para prevención de las lesiones posteriores de los isquiotibiales les traje este ejemplo, que se llama un ejercicio nórdico para los isquiotibiales, porque son una de las lesiones más frecuentes en múltiples deportes, pero también en la parte del atletismo o el trote o atletismo de fondo. Entonces, si nosotros hacemos trabajos específicos como este, el nórdico, vamos a tener pues un elemento de prevención muy potente para reducir el riesgo de un desgarro muscular. Aquí tenemos otros ejercicios que podemos utilizar, que son en campo, que no necesitan mayor equipo, básicamente, y que van a trabajar la propiocepción, el equilibrio y el fortalecimiento también.
Como parte de un resumen, porque yo sé que hay mucha información actualmente, pues nosotros hemos traído como cuáles son los ejercicios base que podemos trabajar y tenemos dentro de ellos las tijeras que se pueden hacer de manera isométrica sosteniendo la postura por un determinado tiempo. Tenemos las sentadillas, en este caso es para trabajar los aductores, que también se pueden hacer isométricas o subiendo y bajando dependiendo de la técnica y expertise de cada uno de los atletas, y este trabajo de propiocepción o de apoyos en un solo pie porque obviamente hace una reducción muy importante en el tema de esguinces y fracturas que puedan desarrollarse. Y el core, porque siempre lo hemos dejado como no, es el abdominal y pues eso se trabaja haciendo otras cosas, pero hay que hacer un trabajo específico de estos grupos musculares, y dentro de todos los trabajos, la plancha o este ejercicio que nosotros vemos acá, que es isométrico, es uno de los más seguros. En esta diapositiva les dejé pues una guía o un recurso adicional pues de ejercicios que ya están hechos con buena técnica, y tenemos un recurso adicional en video por si lo quieren consultar. Algunos factores que nosotros tratamos de tocar de manera adicional al entrenamiento, la técnica y la parte del fortalecimiento son la hidratación, la recuperación nutricional y la recuperación a nivel del descanso y la reparación de los tejidos. Entonces, pues de manera global, en términos de la hidratación, se ha considerado uno de los más importantes factores de riesgo para lesiones porque puede ocasionar calambres y desgarros, adicionalmente a otros síntomas bastante álgidos como el dolor de cabeza, cálculos renales o complicaciones renales adicionales, y obviamente una alteración del rendimiento deportivo. Cuando yo estoy deshidratado, pues hay una estrategia muy sencilla de utilizar en casa, que es la coloración de la orina, y ya yo debo saber que si por encima de este tono ya estoy en un estado de deshidratación y debo corregirlo antes de intentar cualquier actividad competitiva o de rendimiento, porque sí puedo estar poniendo en riesgo mi salud. Cuando yo siento sed, ya he perdido más del 2% de mi masa corporal en agua, y eso hace que ya tenga un riesgo de complicaciones a nivel cardiovascular, a nivel de la cantidad de sangre que le llega a mis músculos, y que obviamente pues las voy a necesitar también para el rendimiento. Entonces, si yo ya sé que voy a competir en Cartagena y tengo unas condiciones de humedad y temperatura diferentes, pues la idea es hacer un plan de prevención para que no lleguemos a este momento de que yo ya sienta sed y ya esté deshidratado. Dentro de esas estrategias ahorita les vamos a tocar cómo hacer un plan estructurado para la parte de la hidratación, que es la segunda parte de esta charla. Con respecto al sueño y el descanso, pues hemos dejado este tema también muy suelto, como que a uno pues ni le preguntan en la consulta, o no lo considero tan importante porque siempre he dormido muy poquito y eso es normal para mí, pero no necesariamente sean las mejores condiciones para un descanso apropiado. Hay algunos indicadores claves con respecto al sueño, uno de ellos es la duración y la calidad, que sí tienen unos mínimos específicos, porque sí se evidencian pues alteraciones en el rendimiento cuando no es suficiente o es de mala calidad. Eso se ve asociado a síntomas de fatiga y cansancio, no solo en el rendimiento y en el ejercicio, sino en la vida cotidiana. Nosotros tenemos una forma de medir a través de la frecuencia cardíaca y la variabilidad, que ya de hecho hay aplicaciones y dispositivos inteligentes que nos miden esta variable y nos dicen no está como en una adecuada situación de recuperación, hoy entrene más suave, o al contrario, estás en estado óptimo de recuperación, puedes dar el máximo, y es un indicador objetivo muy importante en términos de recuperación y de reparación de los tejidos. Adicionalmente, sí se recomienda que hagamos pues siempre un chequeo de vitamina D y magnesio para nosotros poder establecer estos factores, porque son determinantes para tener una buena calidad de sueño, además de interferir en algunas otras actividades del mantenimiento de la salud, como el tema de salud de los huesos, el tema de las defensas en cuanto a la vitamina D y su deficiencia, o la recuperación de los tejidos también. Les traje esta gráfica acá porque la idea es que yo tenga un estímulo durante el entrenamiento donde voy a producir como una microlesión, sensación de fatiga, y mediante la recuperación yo puedo llegar a una supercompensación, es decir, a tener mejor rendimiento, ya sea en velocidad, en resistencia o en fuerza, si permito que se dé este periodo de recuperación. Si por el contrario yo entreno muy pronto cuando estoy fatigado y vuelvo a hacer una carga muy alta, no voy a tener este periodo de supercompensación y voy a detener o hacer como un efecto deleterio en cuanto al rendimiento.
Y obviamente si espero mucho tiempo para hacer esa próxima sesión, pues estos efectos también son reversibles. Entonces por eso se promueve que tengamos un calendario de actividad física frecuente, al menos cumpliendo esas recomendaciones de actividad física básicas para los adultos, que recordemos que son 150 minutos a la semana. Les traje aquí un tema importante con respecto al triptófano, porque es uno de los aminoácidos que está involucrado con la cantidad de melatonina que yo tenga antes de dormir. Entonces yo puedo hacer algunas intervenciones para mejorar la disponibilidad de este aminoácido antes de mi hora de acostarme, para tener un sueño más reparador. Y de estos tipos pues, de vitaminas y microelementos vamos a hablar un poquito más en el tema de nutrición deportiva. La recomendación, aunque yo sé que muchos de ustedes ya tienen carrera próxima, es que asistamos pues para nuestros próximos eventos a un chequeo médico deportivo, donde nosotros podemos identificar múltiples factores de riesgo, como decíamos, de la parte de la fuerza, el equilibrio, la fuerza del core, y podemos hacer algunas intervenciones planeadas de la mano de nutrición deportiva y de la mano del fortalecimiento y el entrenamiento. Dentro de este chequeo nosotros vamos a evaluar cómo está la salud, cómo está el rendimiento, pero también vamos a medir algunas capacidades muy específicas que podemos hacer un plan estructurado para mejorar. Y dejarles siempre la recomendación, pues que la idea es que yo conozca específicamente para el atletismo mi tipo de pisada, porque voy a necesitar un tipo de calzado específico si tengo, por ejemplo, si soy sobrepronador, o si tengo un pie cao y hago supinación, y esto se puede saber a través de un análisis de la pisada, que aquí les puse uno de los sitios donde probablemente lo pueden realizar. Y además en las tiendas deportivas, según el tipo de pisada, también les sugieren unos tipos de calzado específicos, y eso sí cambia mucho los síntomas y pues el rendimiento que uno pueda tener en un evento como la media maratón de Bogotá. Estos son algunos tips que tenemos para la prevención, pues que van enfocados en todas las recomendaciones que acabamos de dar: hacer una adecuada movilidad o calentamiento, permanecer bien hidratado, utilizar la herramienta apropiada, sobre todo el calzado, utilizar vendajes que sean preventivos, por ejemplo en los esguinces, mantener un buen estado de acondicionamiento físico, incluyendo la fuerza, y saber los límites para cuando yo conozco que no me he recuperado bien, pues no hacer un esfuerzo adicional que me vaya a fatigar adicionalmente, y permitir un adecuado periodo de recuperación entre las sesiones. Dentro de estas estrategias, pues la idea es que nosotros hagamos una valoración precompetitiva que incluye nuestra parte de medicina del deporte, toda la parte de detección de riesgo cardiovascular, y nos enfocamos en factores de riesgo clásicos y no clásicos, y tenemos un enfoque integral incluyendo la parte de nutrición deportiva, psicología y algunos temas de fisioterapia fuerza que les podemos también detectar a través de unos test específicos. Con respecto a la recuperación, nosotros tenemos varias estrategias, dentro de ellas la parte deportiva y la parte de nutrición deportiva. Entonces, pues para nuestra segunda fase de las estrategias más efectivas para prevenir las lesiones a través de una buena alimentación, los quiero dejar con Johan Pérez, que es nuestro nutricionista dietista de la mano, pues que tiene todo el conocimiento a nivel deportivo para dar estas recomendaciones específicas. Bueno, la parte de alimentación es más que fundamental para prevenir las lesiones deportivas, especialmente cuando yo voy a correr. ¿Por qué? Tenemos que básicamente las lesiones al momento de trotar son muy frecuentes y yo puedo prevenirlas, yo puedo hacer algo para que esto no suceda. Usualmente estas lesiones tienen factores de riesgo que promueven este tipo de condiciones, en las cuales a nivel nutricional nosotros tenemos impacto fundamental. Es un impacto que muy poca gente tiene en cuenta, entonces nosotros podemos tener la oportunidad o tener ese como ventaja extra para que nosotros podamos desarrollarnos bien en nuestra carrera. A nivel nutricional, ¿qué pasa? Tenemos la fatiga muscular, que a nivel nutricional es súper importante, la podemos manejar, la podemos prevenir. El balance de electrolitos inadecuado también lo podemos modificar desde la parte nutricional, hacer una excelente hidratación antes, durante y después. Ya cuando presentamos factores de deshidratación, que la doctora Ana María explicó con anterioridad, que cuando tenemos sed ya es tarde. Cuando tenemos sed ya es un indicativo de que estamos deshidratados, y yo debo ser consciente de eso y tenerlo muy en cuenta. ¿Para qué? Para que yo no esté en estado de deshidratación al momento de entrenar y menos al momento de competir. Entonces, en la hidratación,
yo no sé si lo estoy haciendo bien o no. Entonces vamos a aclarar hoy qué pasa con la deshidratación. Si yo estoy deshidratado, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el volumen del plasma, disminuye asimismo la concentración de electrolitos. ¿Y esto qué me va a generar? Esto me va a producir calambres, porque yo tengo un imbalance en la calidad de electrolitos y de nutrientes que necesita mi músculo. Entonces yo voy a estar en un punto donde el músculo no puede más, no puede más y su reacción es esta como condición de calambres. ¿Por qué? Porque pues va a decir alto aquí, ya no puedo más, y mi primera instancia o lo que nosotros normalmente hacemos es hidratar con agua. Un deportista que hidrata solo con agua está teniendo unas condiciones que no son óptimas para reponer el sodio, para reponer los electrolitos y podemos llegar a un estado de hiponatremia. ¿Vale? La hiponatremia es un estado frecuente de los deportistas que no reciben asesoramiento de su hidratación y que también puede producir calambres. Es por esto que es importante reponer electrolitos en primera instancia como el sodio, ¿vale? Acompañado de otros electrolitos que también están a nivel muscular e inciden directamente sobre el estado electrolítico, ¿sí? De contracciones del músculo, como el cloro, el potasio, el magnesio y el calcio. Entonces una buena hidratación, una correcta hidratación debe asegurar este aporte de electrolitos, no solo en la competencia, no solo cuando yo estoy en la carrera, sino en la preparación, en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago en el entrenamiento, muy probablemente el día de la competencia eso ya no surta efecto. Yo tengo que generar esa adaptabilidad. Entonces, vamos a ver de manera sencilla qué tengo que hacer yo. Antes de entrenar o antes de la competencia, lo ideal es ingerir 2 vasos de agua con alguna fuente de carbohidrato y de sodio. Mínimo eso, mínimo esas condiciones se deben cumplir 2 horas antes. Entonces debemos tener una buena hidratación previa. ¿Cómo traduzco yo esto? Más o menos unos 180 mililitros de agua con un zumo de media naranja. Eso me haría el vaso de 200 mililitros. Y adiciono media cucharada de sal. Revuelvo muy bien y lo voy tomando poco a poco. No puede que lo podamos tomar de primera mano, los 200 mililitros, o podemos irlo tomando poco a poco en el lapso de las 2 horas. Durante el ejercicio, si yo entreno menos de 1 hora, sorbos de agua son suficientes, ¿vale? En la carrera, muy seguramente en las maratones vamos a tener un tiempo mayor a 1 hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También debemos hacer sorbos de bebida con agua, pero estos deben ir acompañados de carbohidratos simples con electrolitos. Más o menos yo voy a hacer esos sorbos de 100 a 200 mililitros, sorbos pequeños, cada 15 a 20 minutos. Entonces nosotros podemos ya ir entendiendo que en las maratones hay ciertos stands de hidratación. Lógicamente eso también va de la adaptabilidad, de la capacidad gástrica, de cómo tú te sientas en el movimiento. Hay personas que dicen, no, es que yo no tomo agua porque siento mucho movimiento al correr y eso me molesta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Todo esto tiene que ir individualizado. ¿Para qué? Para que podamos realizar ese ajuste de electrolitos y carbohidratos adecuados para que durante la carrera yo no sufra un calambre y mi músculo esté en un buen estado. Después, ¿qué tengo que hacer? Después yo tengo que reponer todo lo que perdí. La tasa de sudoración de cada persona es diferente y yo tengo que hacer la recuperación de esa agua que yo perdí mediante el sudor y además de eso tengo que recuperar el sodio que yo perdí, ¿vale? Entonces, muy importante hacerla después de entrenar o después de la competencia con electrolitos y también carbohidratos. Esto tiene un lapso más o menos de tiempo de 6 horas post competencia, ¿vale? Importante que se dé sí o sí esa recuperación hídrica porque yo debo tener un buen balance hídrico a nivel muscular para prevenir esos calambres. Ahora vamos a pasar a los carbohidratos. De pronto hemos escuchado el concepto de carga de carbohidratos y vamos a ver qué es esto y por qué esto es importante. ¿Por qué? Porque es un gran aliado para la resistencia deportiva, para la resistencia en esta carrera. Entonces, nuestros músculos, ¿cómo funcionan? ¿O de dónde sacamos la energía nosotros? Del glucógeno. Y hay 2 tipos o 2 fuentes de almacenamiento, que es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. El glucógeno hepático mantiene la glucosa sanguínea, o sea, es glucosa que yo voy a sacar del hígado para abastecer mi energía durante el entrenamiento, durante la carrera.
Y el glucógeno muscular es una fuente exclusiva para el músculo, para contracción muscular inmediata, de pronto para cambios de ritmo explosivos. Yo voy a usar en cierto modo este glucógeno. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esto sucede todo el tiempo, ¿vale? Entonces yo por eso debo tener una carga de carbohidratos adecuada para que yo tenga en estas reservas asegurado lo que yo tengo que usar durante la carrera, ¿de acuerdo? Y durante los entrenamientos. ¿Qué pasa? Estos recursos son un poco limitados. Entonces, así como yo estoy entrenando para prepararme para una carrera, yo también debo entrenar mi cuerpo para almacenar un poco más, para almacenar extra, ¿listo? Y así pueda ir liberando energía paulatinamente a medida que yo voy desarrollando mi carrera. Entonces, el concepto de carga de carbohidratos es una correcta distribución de glucosa durante la exigencia física. Si yo no realizo una carga de carbohidratos, o por ejemplo, si yo voy a correr en ayunas, en la mayoría de los casos la resistencia o la adaptación no es adecuada, ¿vale? Entonces es donde yo comienzo a fatigarme antes de tiempo, donde yo no logro terminar la carrera, donde mi músculo, o sea, yo siento que puedo, pero ya el músculo no me responde. Entonces ahí está pasando algo. Y muchas de las veces es ocasionado por no realizar una carga de carbohidratos adecuada. ¿Qué debemos hacer? Más o menos unas 2 a 4 horas antes, debemos consumir carbohidratos complejos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Entonces, carbohidratos que sean en su mayoría integrales, ¿vale? Entonces, pan integral, una arepa, una tostada integral, avena, para que yo pueda tener un aporte de glucosa de liberación prolongada. Esos carbohidratos complejos van a ser un poco más difíciles de digerir por nuestro organismo y la liberación de glucosa va a ser paulatina, paulatina, paulatina. Entonces eso debe ser muy importante, más o menos de 100 a 200 gramos, pero ya les explico cómo lo pueden hacer, ¿listo? Una hora antes es muy importante consumir carbohidratos simples de 20 a 30 gramos. ¿Por qué? Porque esos carbohidratos simples me van a permitir que durante la carrera yo tenga asegurado un poquito esa liberación de glucosa instantánea. O sea, yo consumo los carbohidratos simples, estoy en la exigencia física y voy liberando energía para que yo pueda tener un continuum importante en nuestra carrera, más o menos de 20 a 30 gramos. La proteína, vamos ahora con la proteína y después integramos estos dos conceptos, carbohidrato y proteína, y cómo yo puedo hacer, cómo puedo consumir esto antes para estimular esa prevención de la lesión. ¿Listo? La proteína me va a promover la reparación muscular. De 20 a 40 gramos de proteína por tiempo de comida es ideal para que este músculo se recupere, para que este músculo que sufrió un daño al correr, un daño al entrenar, se recupere y yo no llegue el día de la carrera con el músculo fatigado, con el músculo que esté, por decirlo así, adolorido antes de empezar a correr, ¿de acuerdo? Es importante el consumo post-entrenamiento, consumo post-competencia, ¿de acuerdo? Tenemos una ventana metabólica. ¿Qué significa esto? Que el consumo de esa proteína ojalá sea 30 minutos a 2 horas después de este entrenamiento o después de la competencia, ¿vale? Es donde nuestro músculo está con mayor recepción, ¿sí? Está dispuesto a que yo pueda recibir la proteína y usarla para lo que tengo que usar, que es reparar el músculo que yo acabé de estimular, ¿de acuerdo? Es importante incluir leucina. La leucina va a estimular un poquito esa reparación, esa hipertrofia, como que va a dejar que ese músculo se desarrolle un poquito mejor y va a permitir que yo me pueda desenvolver mejor y tenga esa progresión en la competencia, ¿vale? Entonces, ¿qué alimentos me pueden incluir la proteína y la leucina? Entonces, tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que todo está en el alimento natural, ¿vale? En el pollo, en el queso, en el huevo encontramos buen aporte de proteína, buen aporte de leucina para las personas que no ingieren de pronto este tipo de alimentos. La proteína de origen vegetal también es importante tenerla en cuenta, también nos aporta proteína. Debemos consumirla un poquito más, ¿vale? Pero es una buena proteína, ¿de acuerdo? Es una proteína que también me va a ayudar, ¿vale? En cambio, por el aporte de leucina en la proteína de fuente vegetal sí estamos un poquito limitados, entonces es importante que yo ese aporte se lo dé en otros alimentos. Entonces, si yo tengo una alimentación o lacto-vegetariana, pues yo tengo un plus que puedo consumirla desde el queso y desde el huevo. Pero sí es importante saber que existe en el alimento natural. Ahora sí, ¿cómo lo hago?
cómo yo integro esa carga de carbohidratos y cómo yo integro el aporte de proteínas para que yo pueda rendir durante mi carrera. Entonces, tenemos acá un ejemplo de un refrigerio. Entonces, vamos a comenzar desde el refrigerio antes de que yo vaya a la carrera. O lo podemos hacer antes de yo ir al entrenamiento. Si por ejemplo, 3 domingos antes yo voy a empezar a entrenar ya como si estuviera en la competencia, vamos a seguir este mismo esquema, vamos a seguir como estas pautas. En el refrigerio es importante que yo ya comience a hacer esa carga de carbohidratos. Entonces yo tengo que tener un refrigerio cargado. Acá tenemos un ejemplo de una galleta de avena, puede ser una, dos, dependiendo del tamaño. Pero entonces incluimos ahí en la avena los carbohidratos complejos, ¿vale? En el yogur, algunos yogures vienen con azúcar, con trozos de fruta, entonces tenemos ahí aporte de carbohidratos y el yogur te aporta proteína, entonces vamos viendo cómo poco a poco podemos incluir los dos conceptos, ¿de acuerdo? Y fruta ya sea picada, ya fruta entera, entonces podemos ver como esos panoramas, ¿vale? Tenemos otras alternativas, galletas de arroz, pan de cereales, queso, mantequilla de maní, batidos con fruta, ¿vale? Importante no licuarla, sino que la fruta se sienta, no tiene que haber ningún inconveniente, ¿vale? Y todo depende de la tolerancia, ¿sí? Antes de la carrera yo no voy a improvisar, entonces si a mí me hace daño de pronto los lácteos y ese día anterior a la competencia yo hago un smoothie con leche y una fruta y comienzo a sentirme mal, no, entonces yo por eso tengo que ir adaptándome y generando como esa buena manera de comer, consumir alimentos para preparar. ¿Listo? En la cena vamos a tener una importante carga de carbohidratos. Va a ser una cena cargada, ¿de acuerdo? Vamos en estos tiempos de comida a comer bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para la competencia. Todo lo que yo coma lo voy a gastar en competencia. Entonces es muy importante ser conscientes de esto, ¿vale? Tenemos varias alternativas como pasta, como burritos, como arroz y es importante incluirles una buena proteína, ¿sí? Ya veremos en adaptabilidades si las proteínas las mezclo con alguna salsa, si me genera molestia, por ejemplo la pasta la puedo incluir con una salsa de tomate, no hay necesidad de incluirle lácteos, pero sí es importante incluirlo lo de carbohidratos, la proteína y la fruta, ¿de acuerdo? En el desayuno el día de la carrera vamos a tener también un desayuno cargado. Importante que sea con 2 horas, 2, 3 horas de anticipación mínimo. ¿Para qué? Para que yo no tenga problemas gástricos y no esté en la carrera con retorcijones estomacales, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un desayuno fuerte, contundente, ¿vale? De pronto si vamos a realizar un sándwich, evitar incluirle lechuga, incluirle tomate, porque de pronto eso me puede generar alguna molestia o alguna acidez. Entonces hay que irse a la fija, el día de la competencia hay que irse a la fija, algo sencillo, algo que de verdad me nutra, ¿de acuerdo? Y precompetencia vamos a hacer la carga de carbohidratos simple, justo media hora antes a 1 hora antes. Vamos a consumirnos un bocadillo, un arequipe de pronto con una galleta de oblea, hacerlo súper como rápido antes de ingerirlo, que sea fácil de consumir, ¿vale? Un dulce de café, 1 o 2 dulces de café, está súper bien, unas gomitas, gelatina también es una estrategia pues adecuada. Entonces vemos que las alternativas son muy dicientes, o sea, es como fácil lograrlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la orientación adecuada, porque esto no lo podemos recibir de cualquier información, debe estar súper orientado por la mano de un nutricionista que tiene las capacidades de realizar esta carga y sabe cómo las utiliza su deportista. Cada quien tiene que tener un manejo individualizado. Algo muy importante son los micronutrientes, ¿vale? Entonces tenemos la vitamina C y el colágeno, son una pareja muy interesante, deben ir unidas, deben ir juntas. ¿Por qué? Porque la vitamina C me va a promover esa síntesis de colágeno. Y si yo tengo mi músculo bien cargado de colágeno, es un músculo que se me va a reparar un poco más rápido. Es un músculo que va a aumentar su síntesis porque genera esa adaptabilidad. Es un músculo que está en constante gasto, que está en constante movimiento y asimismo el cuerpo comienza a producir más para recuperarlo. ¿De acuerdo? Entonces ese par, esa llave siempre tiene que ir unida. Ojalá colágeno consumirlo en gelatinas sin sabor, en de pronto algunos pescados, en su piel lo traen, entonces es muy importante que esto vaya de la mano, ¿de acuerdo? La vitamina D, los niveles son muy bajos, la doctora Ana María habló un poco de este mineral, de esta vitamina, qué pena,
Y tenemos que el 71% de la población colombiana tiene niveles bajos de vitamina D. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a correr con niveles bajos de vitamina D, una mala pisada puede representar una fractura. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener estas reservas adecuadas. Y también es una llave muy importante que la vitamina C vaya en alianza con el calcio, ¿sí? Son dos nutrientes que se llevan muy bien y trabajan a la par, trabajan en conjunto para tener un buen estado óseo. Algunos antioxidantes, como lo son las betalainas, los flavonoides, que los encontramos precisamente en alimentos que tienen este color, por eso lo puse en un color morado. Entonces tenemos el agraz, tenemos los arándanos, tenemos la remolacha, ¿vale? ¿Qué va a promover esto? Esto va a promover la reparación muscular, va a hacer que mi músculo no presente tanta inflamación después de estimularlo durante el ejercicio y la actividad física, ¿de acuerdo? La remolacha tiene un plus que me va a promover una vasodilatación. ¿Eso qué va a generar? Al vasodilatar los vasos sanguíneos, por decirlo así, del músculo, es un músculo que va a tener mayor recepción de nutrientes, mayor recepción de oxígeno. Entonces vamos a tener un músculo que va a rendir más, un músculo que va a resistir más y un músculo que se va a recuperar un poco mejor. Y si yo tengo buena salud muscular y si yo desde la alimentación promuevo que mi músculo se recupere siempre y garantizo eso, muy seguramente el índice, la incidencia de lesiones va a caer a casi ser cero, ¿de acuerdo? Entonces acá traemos 5 tips para prevenir lesiones desde la parte nutricional. Entonces, el primero, recordemos que la reposición de sodio es fundamental para evitar las lesiones, ¿de acuerdo? La hidratación, pero incluyendo electrolitos. Recuerda que debes hidratarte antes, durante y después del entrenamiento y de la carrera, ¿de acuerdo? Segundo tip, una buena bebida hidratante la puedes realizar en casa, ¿vale? No hay necesidad de pronto experimentar con algo que nunca hemos tenido en las manos. ¿Listo? Entonces la podemos realizar en casa para los momentos de entrenamiento en 1 litro de agua, un zumo de una naranja completa y una cucharadita de sal. Y eso lo hacemos fraccionar para que pues, nos pueda durar antes, durante y después. ¿De acuerdo? Importante, consumir 100 a 200 gramos de carbohidratos complejos 2 horas antes. Entonces ya vimos las posibles alternativas que hay para garantizar esos 100 a 200 gramos de carbohidrato complejo. Y consumir 20 a 30 gramos de carbohidratos simples 15 a 30 minutos antes, que fue la estrategia que vimos del arequipe, del bocadillo, de la gelatina, ¿de acuerdo? Tenemos el cuarto tip, que es consumir 20 a 30 gramos de proteína 30 minutos a 2 horas después de yo haber realizado ya sea el entrenamiento o la competencia, ¿de acuerdo? Y tenemos que esto va a mejorar la recuperación del deterioro muscular. El quinto tip es planear muy bien el desayuno el día de la competencia. O sea, no podemos improvisar el día de la competencia para prevenir como estos eventuales síntomas gastrointestinales que yo puedo tener durante la carrera, durante la corrida. Entonces es muy importante que, como les mencionaba, vayámonos a la segura, a lo simple, a lo que estemos como con la noción correcta de que no nos va a perjudicar durante la carrera, pero el aporte de nutrientes tiene que ser fundamental. Tiene que ser lo primero que tiene que estar establecido en ese desayuno.